après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. El 9 de junio de 2024, Emmanuel Macron tomó a toda Francia por sorpresa. Disolvió la Asamblea Nacional, una medida inesperada que llevó a los franceses a las urnas para unas elecciones legislativas anticipadas. Hay un sentimiento de angustia porque nadie sabe lo que puede pasar. Aislado tras el fracaso de su partido en las elecciones europeas, el presidente podría encontrarse ante una posible cohabitación política. La cohabitación política es justo eso, tener un presidente y un primer ministro que no son de la misma familia política. Una situación que Francia ya ha vivido 3 veces durante la Quinta República, instaurada en 1958. Entre tensiones y compromisos, ¿qué lecciones se pueden aprender del pasado? Le président de la République décrète, Monsieur Jacques Chirac est nommé Premier ministre. 1986. Francia se encontró por primera vez en cohabitación política, un hecho sin precedentes bajo la Quinta República, provocado por la diferencia en la duración de los mandatos. El de presidente duraba 7 años y el de los diputados 5. En 1981, Mitterrand fue elegido con el programa de la izquierda. Era presidente de la República, pero la Asamblea Nacional era de derecha. Por lo tanto, disolvió la Asamblea para que fuera de su mismo bando político. Después de 5 años se terminó el mandato de los diputados. A Mitterrand aún le quedaban 2 años de mandato y se enfrentaba a una elección de diputados de la oposición. Esa fue la primera cohabitación. Ese fue el comienzo de una tensa cohabitación. Solo contra el Parlamento, François Mitterrand estaba decidido a no ceder ante el gobierno de Jacques Chirac. El primer Consejo de Ministros de la primera cohabitación en 1986 se llevó a cabo en un ambiente muy frío porque el presidente de la República estaba totalmente aislado frente a un gobierno formado por sus adversarios. En el centro estaba Mitterrand, que era frío como una piedra, y todos los demás que no se atrevían a sonreír. François Mitterrand no se dejaba doblegar. Su capacidad para imponerse era impresionante, no perdía ni un centímetro. Sin embargo, el presidente Mitterrand no podía impedir que Jacques Chirac llevara a cabo sus políticas. Los poderes de Mitterrand eran limitados. En un periodo de cohabitación nos referimos al texto de la Constitución. Y de acuerdo con este texto, nuestro presidente de la República es un árbitro que puede recurrir al pueblo por referendo o disolución, que puede recurrir a la Asamblea Nacional por elección del primer ministro o por el derecho de mensaje, o que puede recurrir al Consejo Constitucional. Pero eso es todo. François Mitterrand no aceptaba esto, sobre todo en materia de política exterior. El presidente quería ser la voz de Francia, algo con lo que Jacques Chirac no estaba de acuerdo. Los problemas surgieron cuando se celebró el G7 en Tokio, donde François Mitterrand debía ir acompañado de un ministro y Jacques Chirac quería dejar su huella en el G7, quería estar presente. Y en la rueda de prensa final, Chirac estaba al fondo sentado y Mitterrand fue el único que expresó la voz de Francia, así que era evidente que había tensiones en la cúpula del Ejecutivo. Il n'y a qu'une voix de la France. Ceci est dit une fois pour toutes. De hecho, la Constitución le confiere al primer ministro un papel igual de importante en estos sectores. Y esta rivalidad era palpable, algo que no era para nada bueno para la imagen de Francia. Creo que ambos aprendieron la lección de este problema y decidieron comportarse más amablemente. La cohabitación impulsó la popularidad de François Mitterrand, quien se presentó a la reelección contra Jacques Chirac en la campaña presidencial de 1988. El presidente venció a su primer ministro. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. La realidad es que el gobierno de Jacques Chirac aplicó su política, en particular su política económica. Deshizo en gran parte lo que había hecho el gobierno socialista. Aplicó su política de privatizaciones, mientras que en el 81 había habido una oleada de nacionalizaciones. Y al final Chirac ganó, al menos en términos de política y reformas. Pero en nuestros recuerdos y en las imágenes que nos quedan, vemos a un Mitterrand que se impuso sistemáticamente a su primer ministro y que parece haberlo dominado. Mitterrand fue reelegido por un amplio margen y volvió a tener mayoría parlamentaria. Pero 5 años después, en 1993, la izquierda perdió estrepitosamente las elecciones legislativas. Y así comenzó la segunda cohabitación. Vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. Édouard Balladur fue nombrado primer ministro, lo que les puso un freno a muchos de los planes del presidente. Fue increíble. De un día para otro todo cambió. Antes el teléfono no paraba de sonar. Organizábamos citas, reuniones, etc. Luego, de repente, no pasaba nada. Y en la residencia del primer ministro en Matignon se implantó un nuevo sistema que parecía funcionar muy bien. Hacían muchos anuncios y demás, y entonces la cohabitación fue tomando forma. Durante la primera cohabitación intentamos encontrar una manera de interpretar la Constitución en esas circunstancias. Así que había reglas, o al menos prácticas, que podían aplicarse durante la segunda cohabitación. También estaban las personalidades de aquellos que estaban involucrados. François Mitterrand era un político muy astuto. Frente a él estaba Édouard Balladur, con una personalidad más fácil de tratar. Mitterrand, Balladur, era un contexto completamente diferente porque Mitterrand estaba enfermo y muy a menudo sus reuniones no salían bien. O François Mitterrand se veía obligado a cancelarlas o a veces incluso lo recibía acostado en una banca. O a veces se veía obligado a irse porque sentía mucho dolor. Esto influyó en su relación. Édouard Balladur comprendió enseguida que no podía empezar una guerra. Édouard Balladur a compris tout de suite qu'il ne pourrait pas mettre en scène un conflit. Un presidente debilitado que no renunciaría. No solo François Mitterrand no podía presentarse a la reelección, sino que los mismos socialistas no eran realmente populares. Y en cierto modo la opinión pública se iba haciendo la idea de que la verdadera batalla se estaba librando en la derecha, entre Édouard Balladur y Jacques Chirac. Una batalla fratricida entre los dos amigos de 30 años, que benefició a Jacques Chirac, elegido en 1995. Pero 2 años después, a pesar de tener mayoría parlamentaria, Chirac disolvió la Asamblea Nacional. Je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. Jacques Chirac entendió que si no hacía nada, al cabo de 5 años de mandato se enfrentaría a una cohabitación. Así que para evitar esa situación, disolvió la Asamblea Nacional antes del final del mandato de los diputados, no para combatirlos, sino para apoyarlos, para permitirles permanecer más tiempo en el poder. Y de hecho, los franceses no apoyaron esta decisión. Dijeron, ¿quieren evitar una cohabitación? Pues les daremos una cohabitación. Fue una gran victoria para la izquierda que pudo unirse y entonces se produjo una cohabitación a la inversa. Teníamos un presidente de derecha y un primer ministro de izquierda llamado Lionel Jospin. Simplement le président de la République me proposait de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. Lionel Jospin llegó a la oficina del primer ministro en una posición de fuerza. Él y Jacques Chirac no se caían bien y las tensiones no tardaron en hacerse notar. La primera verdadera manzana de la discordia política fue la reforma de la ley sobre la semana de trabajo de 35 horas impulsada por Dominique Strauss-Kahn y aplicada por Martine Aubry. Era algo que la derecha, es decir, Jacques Chirac, no podía soportar. Así que Chirac se opuso al máximo. Dijo todo lo malo que pensaba de la ley de las 35 horas.
Creo que ya lo hemos olvidado por completo, pero el enfrentamiento más peligroso fue el de las harinas animales en la época de las vacas locas. En ese entonces, Jacques Chirac convocó a su primer ministro para proteger la salud de los franceses, aunque sabía muy bien que su primer ministro estaba resolviendo el problema de las harinas animales, pero al ponerlo entre la espada y la pared, de hecho, lo puso en una situación muy difícil porque de por sí ya era un tema muy difícil de gestionar. Je souhaite pour ma part qu'on interdise les farines animales pour tous les élevages. Oui, nous en avons parlé entre hommes, à mon initiative mercredi. Mais ce que nous nous disons entre hommes reste entre les deux hommes. Un pulso intenso que trataban de disimular en público para ganarse el favor de los franceses. Hay una regla de oro en la cohabitación. Es un poco como un divorcio con hijos, es decir, el primero que critica al otro pierde la partida, aunque tenga razón. Queda descalificado porque el pueblo no quiere que la cohabitación sea un periodo de conflicto violento. Así que en cuanto uno de los dos protagonistas critica al otro, su índice de popularidad cae por los suelos. Lo que hay que recordar es que, como ocurrió en 1988, el presidente y el primer ministro se encontraron como adversarios en la batalla por conquistar o reconquistar la presidencia en 2002, y eso, a fin de cuentas, es lo que realmente envenenó el final de la cohabitación. En 2002, Jacques Chirac fue reelegido presidente de Francia tras vencer a Jean-Marie Le Pen. Lionel Jospin fue eliminado en la primera vuelta. Esa es la maldición del primer ministro. Ningún primer ministro ha logrado llevarse la presidencia directamente después porque es una responsabilidad demasiado dura. Porque cuando se impulsan reformas siempre habrá personas descontentas. Es normal. Se confrontan a las dificultades del poder. La instauración del sistema quinquenal ha impedido hasta ahora nuevas cohabitaciones. Pero a medida que el paisaje político cambia, es probable que surja un nuevo equilibrio de poder.